Mi suegra se hizo pasar por mi mujer cuando estaba borracho y me dio una noche de amor. Cuando me casé con mi mujer, pensé que nos esperaba una vida feliz y tranquila. Pero la realidad resultó ser muy distinta. Desde el principio, nuestro idilio familiar se vio perturbado por la presencia constante de su madre, mi suegra. Irrumpió en nuestro hogar como un huracán e inmediatamente empezó a inmiscuirse en nuestros asuntos. Me parecía que siempre sabía dónde estábamos y qué hacíamos. Era insoportable. Mi suegra fingió estar enferma, diciendo que tenía problemas de corazón y que necesitaba estar cerca de su hija. Su hija. No podía creer que mi mujer se lo creyera, pero insistió en que su madre viviera con nosotros. Además, la suegra convenció de algún modo a mi mujer de que necesitaba dormir en la misma cama que nosotros para ser supervisada. Me quedé de piedra, pero para no crear conflictos, acepté. Cada noche me iba a la cama con la sensación de estar en una pesadilla. Estaba acostado entre mi mujer y mi suegra, y era insoportable. Mi suegra seguía fingiendo que necesitaba ayuda, y sus tocamientos eran cada vez más insistentes. Cada vez más insistentes. Me tocaba supuestamente de forma casual, pero yo sabía que no era así. Me pellizcaba las nalgas al pasar, y a veces llevaba ropa demasiado vulgar para llamar mi atención. Mi atención. Intenté hablar de ello con mi mujer, pero solo consiguió enfadarse conmigo, acusándome de exagerar. Ella creía de verdad que su madre era incapaz de tales actos y pensaba que yo estaba paranoico. Mi irritabilidad crecía día a día y no sabía cómo afrontar la situación. Me sentía estaba atrapada y no veía una salida. Una noche me desperté con mi suegra acurrucándose demasiado cerca de mí. Intenté apartarme, pero la cama estaba demasiado apretada. Susurraba algo incomprensible y podía sentir su aliento caliente. Aliento en mi cuello. Era insoportable. Me levanté de la cama y fui al salón, esperando encontrar allí algo de paz. Algo de paz. Pero ni siquiera allí pude relajarme. Los pensamientos sobre lo que estaba pasando en mi familia me mantenían... No podía descansar. Al día siguiente, decidí volver a hablar con mi mujer. Le conté todo lo que estaba pasando y le dije que no podía seguir así. Pero ella solo negó con la cabeza y dijo que yo debería ser más tolerante con su madre. Estaba desesperada. No sabía qué hacer. La situación parecía desesperada. Cada día mi suegra se volvía más insolente. No dudaba en mostrarme muestras de afecto, incluso delante de mi mujer. Me sentía humillado e impotente. Me parecía que mi vida se estaba convirtiendo en un infierno. No sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Pero lo peor era que mi mujer no parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Estaba preocupada y pensaba que todo iba bien en la familia. Era insoportable. Sentía que estaba al borde al límite. Una noche tenía una función de empresa y llegué a casa muy borracho. Normalmente intentaba controlar la cantidad de alcohol que bebo en estos eventos, pero esta vez estaba fuera de control. El cansancio y el alcohol hicieron de las suyas y no era consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Cuando llegué a casa, estaba tan cansado y borracho que me moría de ganas de meterme en la cama. Vagué oscuridad, llegué al dormitorio y vi una figura en la cama. Mi mujer se había ido a la casa de campo con sus amigas, pero yo me había olvidado de ella. Estaba seguro de que era ella quien estaba tumbada en la cama. Sin siquiera pensarlo, me tumbé a su lado y empecé a abrazarla. En mi estado de embriaguez, mis sentidos y mi percepción estaban embotados. Empecé a besarla, y a cambio recibí besos calientes y apasionados. Fue inesperado, pero increíblemente placentero. Empezamos a tener sexo, y fue el mejor sexo de mi vida. Nunca había sentido nada igual con mi mujer. En ese momento, todo en lo que podía pensar, solo podía pensar en lo increíble que era. Por la mañana me desperté con la cabeza pesada, y me di cuenta de que no era mi mujer la que estaba tumbada a mi lado, sino mi suegra. De repente, me cayó como un rayo. Estaba en estado de shock y no podía creer lo que había pasado. La suegra vio mi confusión, sonrió y empezó a besarme y acariciarme. Me quedé atónita e intenté apartarla, pero ella me abrazó con fuerza. Sus manos recorrían mi cuerpo y sus labios se apretaron contra los míos, y volví a sentir el mismo placer de la noche anterior. Mi mente. Mi mente era un caos, pero mi cuerpo respondía a sus caricias. Recordando lo bien que me sentía, no me resistí. Resistirme. Era como un déjà vu, pero ahora sabía lo que estaba pasando.
Aquella noche, algo cambió en mí. El miedo y el asco fueron sustituidos por el deseo y la pasión. Me sentía culpable, pero al mismo tiempo me sentía atraída por esta conexión prohibida. Mi suegra parecía complacida con lo que estaba pasando. Me susurró al oído palabras que nunca había oído decir a mi mujer. Era excitante y aterrador al mismo tiempo. La suegra demostró ser una hábil seductora y no pude resistirme a sus encantos. Pasamos otra noche apasionada y cada caricia, cada beso, no hacía sino aumentar mis sensaciones. Por la mañana, al despertarme junto a ella, me di cuenta de que había cruzado una línea que no debía. Pero no había vuelta atrás, se había ido. Después de aquella noche, mi vida cambió radicalmente. Por un lado, continué siendo un buen marido que cuidaba de su mujer, cumplía con sus obligaciones y hacía que nuestro matrimonio pareciera perfecto. Por otro, empecé a llevar una vida secreta con mi suegra, que me proporcionaba un placer indescriptible. Indescriptible. Encontrábamos momentos de soledad cuando mi mujer no estaba, y cada vez era mejor que la anterior. La suegra parecía disfrutar con este juego. Se volvió aún más audaz y atrevida. Un día, cuando la esposa había ido a por la compra, mi suegra se acercó a mí en la cocina y empezó a flirtear abiertamente. Se arrimó a mí, tocándome con los labios y susurrándome al oído las palabras más seductoras. No pude resistirme a sus encantos. Hicimos el amor en la mesa de la cocina y fue increíblemente excitante. Nuestros encuentros secretos se convirtieron en algo habitual. Hacíamos el amor en los lugares más inesperados, en el baño cuando mi mujer estaba en el trabajo, en la cocina cuando iba a hacer la compra e incluso en el coche cuando íbamos a la tienda. A la tienda. Cada vez era excitante y peligroso, y eso lo hacía aún más agradable. Uno de los momentos más memorables fue la noche en que mi mujer se fue de viaje de negocios. Mi suegra y yo nos quedamos solos en casa. Ella preparó la cena, se puso su vestido más revelador y me invitó a la mesa. A la mesa. Sentí que me hervía la sangre con solo verla. Estaba especialmente coqueta durante la cena, sus ojos ardían de pasión. Después de cenar, me propuso ver una película. Nos sentamos en el sofá y ella se apretó contra mí. Su mano se apoyó sobre mi rodilla y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Empezó a acariciarme cariñosamente y no pude contenerme. No pude contenerme. Empezamos a besarnos y pronto la pasión nos embargó. Hicimos el amor en el sofá, olvidándonos de todo. Fue una sensación inexpresable de libertad y pasión. A partir de entonces empecé a notar que nuestro vínculo era cada vez más fuerte. Mi suegra y yo encontramos nuevas formas de pasar tiempo juntos. Organizaba sorpresas inesperadas. Venía a mi trabajo con el pretexto de regalarme, con el pretexto de darme algo importante y llevarme a su mundo de pasión y placer. Me di cuenta de que era un juego peligroso, pero no podía parar. Mi suegra se había convertido en una fuente de sensaciones inolvidables para mí, y no quería perder eso. Cada vez que estábamos juntos a solas, sentía que todas mis inhibiciones y mi moral se desmoronaban. Hacíamos el amor en los lugares y en las circunstancias más inesperadas. Ia me sentía atrapada, pero la trampa era dulce y tentadora. Nos convertimos en maestros del sigilo. Todos nuestros movimientos, cuidadosamente planeados para que nadie sospechara nada. Nuestros encuentros clandestinos continuaron, y cada vez me sentía más confundida por esta peligrosa conexión. Por un lado, amaba a mi esposa, amaba a mi mujer, y no quería perderla, pero, por otro lado, no podía renunciar al placer que mi suegra me daba. Todos los días me despertaba pensando en lo que haría a continuación, cómo ocultaría nuestra aventura. ¿Cómo ocultaría nuestra aventura? ¿Y cuánto tiempo podría llevar una doble vida? Cada día nuestro enamoramiento era más arriesgado. Mi suegra y yo empezamos a darnos cuenta de que escondíamos nuestra pasión a punto de ser descubiertos. Intenté comportarme de tal manera que mi mujer no sospechara nada, pero cada vez era más difícil. Ella estaba cada vez más atenta a detalles que no había notado antes, que ella no había notado antes. Un día que mi mujer y yo estábamos desayunando, de repente preguntó: ¿No te has dado cuenta de que mamá está actuando de forma extraña últimamente? Me quedé helado. Mi cucharada de avena quedó suspendida en el aire. ¿A qué te refieres?, pregunté, tratando de parecer indiferente. Desaparece mucho de casa y cuando vuelve parece un poco satisfecha, contestó mi mujer,
observándome atentamente. Respondió mi mujer, observando atentamente mi reacción. Intenté mantener la calma, pero me hervía por dentro. Cada palabra que decía era como una aguja en mi corazón. Probablemente solo encontró algo que hacer, dije, esperando que eso la satisficiera. Que la satisficiera. Mi mujer asintió, pero yo veía que sus sospechas no se disipaban. Mientras tanto, los encuentros con mi suegra continuaban. Nos volvimos más cautelosos, intentando no llamar la atención. Pero la pasión era más fuerte que nosotros. Un día, cuando mi mujer se fue a trabajar, mi suegra vino a mi despacho. Trajo unos documentos, fingiendo que era urgente. Nos encerramos en mi despacho e hicimos el amor sobre mi escritorio. Era excitante y peligroso, pero no podíamos parar. Después de eso, empecé a notar que mi mujer era cada vez más desconfiada. A menudo hacía preguntas sobre mis aventuras y dónde estaba en ciertos momentos. Un día, incluso decidió revisar mi teléfono, mis llamadas y mis mensajes. Afortunadamente, conseguí borrar todos los mensajes comprometedores con mi suegra, pero eso no la detuvo. Mi mujer empezó a seguirme. Empezó a comprobar dónde estaba y a preguntar a mis colegas y amigos preguntas a mis colegas y amigos. Sentí que estaba a punto de descubrir la verdad. Y eso me asustó. Una tarde, cuando mi mujer se había ido a la tienda, mi suegra se me acercó con expresión seria. «No podemos seguir así», dijo. «Tu mujer empieza a sospechar de nosotros. Tenemos que tener más cuidado». Asentí con la cabeza. Sabía que tenía razón, pero no podía renunciar a nuestra pasión. Acordamos vernos menos a menudo y ser aún más cuidadosos. Pero era difícil. Nuestros sentimientos eran cada vez más fuertes. Y no podíamos parar. Mi mujer hacía cada vez más visitas sorpresa. Un día, cuando mi suegra y yo estábamos en el dormitorio, ella llegó a casa temprano. Apenas tuvimos tiempo de asearnos antes de que ella entrara en la habitación. Intuí que notaba algo sospechoso, pero no dijo nada. Nuestro juego era cada vez más peligroso. Empecé a sentirme al límite. Cada día estaba lleno de miedo a la exposición, pero mi pasión por mi suegra era más fuerte que el miedo. No podía renunciar a ella. Una noche, cuando mi mujer volvió a marcharse para reunirse con sus amigas, mi suegra y yo nos quedamos solos en casa. Nos empezamos a hacer el amor en el sofá del salón. Fue tan excitante y miedo al mismo tiempo. De repente, oí que se abría la puerta principal. Mi mujer había vuelto pronto. Apenas habíamos tenido tiempo de vestirnos y arreglarnos cuando entró en la habitación. Sus ojos estaban llenos de sospecha. No dijo nada, pero sentí que sabía algo. Aquella noche no pude dormir. Pensé en lo lejos que habíamos llegado y en lo que pasaría si descubría la verdad. ¿Nuestra relación? Nuestra relación con mi suegra era cada vez más peligrosa y me di cuenta de que no podía durar para siempre. Una noche, cuando mi mujer se había ido a ver a sus amigas, mi suegra y yo decidimos que teníamos un poco de intimidad. Hicimos el amor en nuestro dormitorio, sintiendo que era uno de los momentos más arriesgados y excitantes. Estábamos tan absortos el uno en el otro que no oímos la puerta principal. La puerta principal se abrió. Mi mujer había regresado antes de tiempo. Se acercó sigilosamente al dormitorio y nos vio en el momento más inoportuno. Tenía la cara pálida de asombro y rabia. No me di cuenta al principio, pero cuando me di la vuelta y vi a mi esposa, de pie en la puerta, se me paró el corazón. Mi suegra también se fijó en ella y se quedó paralizada. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó mi mujer, con voz temblorosa de rabia y resentimiento. Me levanté de la cama de un salto, intentando encontrar palabras de justificación, pero todas se me atascaban en la garganta. Mi suegra también empezó a vestirse, pero eso solo empeoró las cosas. «Puedo explicarlo todo», empecé, pero mi mujer me interrumpió. «¿Explicarlo? ¿Quieres explicarlo?». Su voz era cada vez más fuerte. «Me engañaste con mi propia madre». Sus ojos estaban llenos de lágrimas y rabia. Me di cuenta de que cualquier excusa que pusiera sería inútil. «Confié en ti», continuó. «Creía que teníamos el matrimonio perfecto, y me traicionaste de la manera más horrible». Su suegra intentó acercarse, pero ella la apartó. «No me toques», siseó. «Las dos sois unas traidoras. ¿Cómo habéis podido hacerme esto?». Me quedé allí de pie, sin saber qué hacer.
Sabía que nuestro matrimonio estaba roto y que era culpa mía. Fuera de mi casa, los dos, me ordenó mi mujer, con voz fría como el hielo. No quiero verte, no quiero volver a verte. Intenté decirle algo, pero no me dio ninguna oportunidad. Recogí mis cosas lo más rápido posible y salí de casa. Mi suegra me siguió, con la cara llena de remordimiento y miedo. Fuera, sentí que el aire frío me golpeaba la cara. Estaba sola y destrozada. Todo lo que había construido se había derrumbado en un instante. Lo había perdido todo. Mi mujer, mi casa, mi respeto. Todo por culpa de mi debilidad y el enamoramiento de mi suegra. Mi mujer estaba sola en casa, llorando. Tenía el corazón roto y no sabía cómo hacer frente a el dolor. Pensaba en lo cruelmente que la habían traicionado sus seres más cercanos. Después de que mi mujer nos pillara a mi suegra y a mí, su corazón estaba roto y la rabia hervía en su alma. Ella decidió que no podía dejar pasar la situación. Quería castigarnos a los dos por nuestra traición, y su plan de venganza comenzó a formarse en su cabeza. Primero, decidió destruir mi reputación. Mi esposa sabía que yo tenía una ética de trabajo muy estricta y que cualquier rumor de escándalo podría arruinar mi carrera. Reunió todas las pruebas de nuestra relación correspondencia, fotografías, vídeos que grababa en secreto cuando sospechaba que algo iba mal. Las envió a mis colegas, a mis jefes y a todos nuestros conocidos comunes. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, sentí una extraña tensión en el ambiente. Los compañeros me evitaban y mi jefe me llamó a su despacho. Se sentó en su mesa con expresión seria, con nuestra correspondencia y fotos delante de él. ¿Cómo has podido?, preguntó sin dejar de mirarme. Has violado todos los códigos morales imaginables. Nosotros ya no podemos permitirnos mantenerte en el trabajo. Me despidieron. Mi reputación estaba arruinada y era casi imposible encontrar un nuevo trabajo. Me convertí en un paria en mi profesión. Mi mujer no se detuvo ahí. Decidió quitarme todo lo que pudiera. Ella pidió el divorcio, reclamando una parte significativa de nuestros activos. En el tribunal presentó todas las pruebas de mi traición y el tribunal se puso de su lado. Perdí la casa, la mayoría de mis ahorros y el derecho a ver a nuestros amigos comunes. Amigos en común. Pero eso no fue suficiente para ella. Quería hacerme sentir su dolor todos los días. Encontró una manera de correr la voz de nuestra traición a todos nuestros amigos y conocidos. Toda nuestra vida social se arruinó. La gente me daba la espalda por la calle. Me convertí en objeto de burla y desprecio. Mi suegra tampoco quedó impune. Mi mujer rompió toda relación con ella y anunció públicamente que su madre la había traicionado. Su madre la había traicionado. La suegra perdió el contacto con su hija y fue desterrada de la familia. La esposa ni siquiera se detuvo ahí. Contrató a un investigador privado para que nos siguiera a mi suegra y a mí, exponiendo cada uno de nuestros movimientos y haciéndolo público. Me sentí bajo vigilancia constante, todos mis movimientos cuidadosamente documentados y utilizados en mi contra. La vida se convirtió en un infierno. Lo perdí todo. Mi trabajo, mi familia, el respeto de quienes me rodeaban. Cada día me despertaba con una sensación de desesperanza y me di cuenta de que me había arrinconado. La venganza de mi mujer fue brutal e implacable, y me di cuenta de que me merecía hasta la última gota de su ira. Mi suegra, a pesar de toda su astucia, también estaba destrozada. Había perdido a su familia, su respeto y cualquier esperanza de reconciliación con su hija. Las dos nos encontrábamos en el fondo, destruidas por su venganza. Mi mujer, en cambio, superó poco a poco su dolor y empezó una nueva vida. Encontró la fuerza para seguir adelante, dejando a su suegra y a mí en el pasado. Su venganza se cumplió y por fin pudo encontrar la paz. Para mí y para mi suegra, la vida se convirtió en una pesadilla. Nos dimos cuenta de que nuestras acciones habían destruido todo lo que era importante para nosotras. Importante para nosotras. Nos vimos obligadas a vivir con esta carga, dándonos cuenta de que nunca podríamos recuperar lo que habíamos perdido. Tras meses de tormento y vidas arruinadas, mi suegra y yo empezamos a darnos cuenta de que nuestro futuro, por sombrío que pareciera, por sombrío que pudiera parecer, dependía de nosotras. Nos dimos cuenta de que ya no tenía sentido huir de las consecuencias y escondernos de la sociedad. Teníamos que aceptar nuestra situación e intentar encontrar la felicidad allí donde la habíamos perdido. Ambos nos encontramos solos.
La esposa que una vez había sido el centro de mi mundo ya no quería verme nunca más. La suegra había perdido el contacto con su hija y se había quedado sin apoyo. Nos sentíamos marginados, pero nos dio tiempo para replantearnos nuestras vidas y encontrar consuelo el uno en el otro. Una noche, sentados en un pequeño piso de alquiler, hablamos de lo que había pasado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Nos abrimos el uno al otro, hablamos de nuestros miedos, arrepentimientos y esperanzas. Mi suegra, que ahora estaba más cerca de mí que nadie, sugirió algo que no esperaba oír. Los dos hemos cometido muchos errores, dijo mirándome a los ojos. Pero eso no significa que no podamos encontrar la felicidad de nuevo. Quizá deberíamos empezar de nuevo, juntos. Sus palabras me impactaron. Pensé durante mucho tiempo en lo que significaba para los dos. Ya habíamos perdido todo lo que una vez pensamos que era importante. Pero, al mismo tiempo, nos habíamos encontrado el uno al otro en este caos. Y tal vez eso era la oportunidad de una nueva vida. La miré y sentí lo que realmente quería decir. Ambos estábamos rotos, pero de esos fragmentos podíamos crear algo nuevo. Tienes razón, dije cogiéndole la mano. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir el futuro. Juntos. Decidimos casarnos. Fue una decisión repentina y extraña, pero parecía ser la única correcta. Ambos sabíamos que no sería fácil, que la sociedad no nos aceptaría con los brazos abiertos. Pero no teníamos elección, teníamos que intentarlo. La ceremonia fue modesta y sencilla, los dos solos, en una pequeña iglesia a las afueras de la ciudad. Había una belleza especial. Fue el momento en que empezamos un nuevo capítulo de nuestras vidas. Después de la boda, empezamos a construir nuestra vida juntos. Nos mudamos a una nueva ciudad donde nadie sabía nuestro pasado. Empezamos de cero. Yo encontré un nuevo trabajo y ella se dedicó al voluntariado. Intentamos vivir tranquilos y en paz, disfrutando de cada día. Con el tiempo, nuestros sentimientos se hicieron más fuertes. Aprendimos a confiar el uno en el otro y a apoyarnos en los momentos de necesidad, en los momentos difíciles. Nuestro matrimonio se convirtió en esa isla de estabilidad y felicidad de la que antes carecíamos. Por supuesto, hubo momentos en los que el pasado se hizo sentir. Había noches en las que recordábamos lo que teníamos y lamentábamos lo que habíamos hecho. Pero juntos encontramos la fuerza para seguir adelante. Nos dimos cuenta de que nuestra felicidad solo depende de nosotros mismos. Y aunque nuestra historia empezó con traición y dolor, terminó en amor y comprensión. Decidimos que nunca más mirar atrás. Construiríamos nuestro futuro, y en ese futuro solo tendríamos felicidad. Así, tras pasar por pruebas y sufrimientos, encontramos nuestro camino hacia la felicidad. Y aunque nuestro camino no fue fácil, nos llevó a lo que ahora podíamos llamar hogar. Un lugar donde estábamos juntos, amándonos y nos apoyábamos mutuamente. Y eso era lo más importante,